¿Es un mito esto de conseguir dinero fácil en bolsa o más que un mito, un titular llamativo capta incautos? ¿Se puede sacar un sueldo si se trabaja con un método efectivo y probado en base a la experiencia? Cada cual debe elaborar su propio método porque sus objetivos y su situación vital son únicos. Pues queremos despejar todas estas dudas. Se lo vamos a hacer en los próximos minutos con Paco Pérez, que es analista técnico y autor de libros como El inversor de gráficos y de El dinero fácil no existe en bolsa. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, viendo el título de este segundo libro que he citado, deducimos que tiene muy clara la respuesta a esta pregunta de si se puede ganar dinero fácil en bolsa, ¿no? Bueno, el libro lo dice bien claro, el dinero fácil no existe en bolsa. Digamos que fue mi primer libro en 2020, en pleno COVID, y evidentemente es un gran titular para captar liquidez, captar novatos, captar nuevos inversores. Es decir, al final es un gran título muy atractivo que seduce, pero que después la realidad es muy diferente. Claro, este es uno de los temas interesantes. ¿No piensa que todavía hay una percepción, digamos, generalizada de que se puede ganar dinero rápido y prácticamente sin esfuerzo en los mercados? Bueno, actualmente sí es cierto que ya llevamos mucho tiempo pegados a las redes sociales, más de una década, digamos, y esa percepción cada vez tiene las patitas más cortas. Es decir, la gente está viendo la cruda realidad, la ha comprobado en sus carnes, sobre todo en sus ahorros, y es un titular que sí capta a los jóvenes que van entrando con mucha ambición en el mercado, pero ya evidentemente a los que llevamos años y sobre todo a los que llevan ya años en el mundo de las inversiones saben perfectamente que ese titular es totalmente falso. Lo peor que le puede pasar a un inversor, digamos, que está empezando, a un inversor principiante, es que le salga bien una operación arriesgada, porque ello le puede llevar a pensar que todo el monte es orégano. Pues sí, y además es algo que suele pasar, y si en el libro lo comento muchas veces. La primera inversión muchas veces la realizamos evidentemente sin nociones y con suerte. Y si esa suerte te toca una tendencia alcista, evidentemente vas a ver cómo tienes una rentabilidad muy apetecible, muy atractiva en poco tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que te ha entrado la suerte del inversor. Es decir, sin ninguna formación, has tenido la suerte de coger una tendencia y se ha revalorizado rápidamente. Pero eso para mí no es ninguna inversión. Eso es que has apostado a blanco y negro y te ha salido blanco. Piensa que es bastante común por la experiencia que tiene, es decir, existe esa suerte, digamos, del principiante. Bueno, yo la tuve y la tuve varias veces y fue lo peor que me pudo pasar. Es decir, yo cuando empecé, bueno, a finales de los 90 aproximadamente, tuve esa suerte. Es decir, invertí sin ninguna noción, sin ninguna certificación, sin ningún curso, sin ninguna formación. Y tuve la suerte que en aquellos tiempos estábamos en expansión económica y los activos subían, subían y subían. Entonces yo tuve la suerte de que mis primeras inversiones me salieron bien. Fue bonito, fue una novela que empezaba muy bien al principio, pero al final fue terrorífico. ¿Por qué? Porque yo me creí en esos momentos el mago de las inversiones y al final el mercado, cuando le tocó la corrección o el cambio de tendencia, me puso en su sitio y evidentemente perdí mis ahorros. Cuéntenos un poquito más al respecto de esto, ¿no? Ya que lo ha sacado a colación, porque al final con la experiencia de las personas y de los inversores que llevan ya muchos años operando a sus espaldas, es como realmente las personas que ahora mismo nos estén viendo y quieran aprender sobre bolsa, sobre mercados, esto les puede servir mucho, ¿no? Cuéntenos un poquito al respecto de esa experiencia, con qué comenzó invirtiendo, qué fue lo que le salió bien y luego cómo se dio la vuelta a esa tortilla sin que lo esperase. Bueno, pues recapitulando décadas atrás, pues yo me acuerdo que mis primeras inversiones fueron acciones. Eran acciones que yo prácticamente elegía por un periódico de color salmón, que eran en aquellos tiempos los periódicos de economía. Tuve la suerte de que las primeras elecciones que hice fueron buenas porque había tendencia, pero como bien digo en el libro, el dinero fácil no existe en bolsa, apareció la crisis de las .com.
cuando apareció la crisis de las .com, fue por el año 2000, 2001, creo recordar, pues evidentemente yo no tenía ninguna preparación de gestión de capital, ningún control de riesgo, no ponía stop loss a mis operaciones, es decir, se fumó todo en cuestión de meses, digamos. Es importante tener esto en cuenta y ver las experiencias, ¿no? Porque al final, ¿qué papel diría que juega la psicología en el éxito o el fracaso de un inversor? Bueno, pues digamos que es un pilar que sin ese pilar el rascacielos no se sostiene. Es decir, para mí es un pilar que tiene la misma importancia, digamos, que un 50% que tu sistema de inversión. Es decir, van los dos unidos de la mano, pero lo que tenemos claro es que si no respetas las emociones del mercado, ese pilar no va a sostener la estructura que tú has hecho para invertir a largo plazo. Es decir, el miedo, la codicia, la esperanza, el arrepentimiento, por todas esas facetas vamos a pasar una vez que entramos en el mundo de la inversión. Y sobre todo, una vez que aprendemos y empezamos a navegar solos, sin capitán, que lleve el rumbo de la nave, vamos a pasar por lo que llamamos un ciclo emocional. Ese ciclo emocional que empieza con ganancias, con optimismo, con mucha euforia, pero claro, cuando vienen las pérdidas, que siempre vienen, pues entra el ciclo de la ansiedad, el miedo, el pánico. Llegamos a estar desesperados en algunos momentos. Habrá noches que no duermas por las noches y cuentes la lámpara no sé cuántas miles de veces. Hasta que de nuevo, después de la desesperación, pues aparece un poco la esperanza, el alivio, la inversión empieza a recuperarse. Digamos que ese ciclo emocional todos vamos a pasar por él. Un ciclo emocional, me imagino que cuando llegan esas pérdidas de las que nos está hablando, hay muchos inversores, y esto es algo que observamos mucho en los mercados, hablando con personas que intervienen aquí en Capital Radio, que cuando llegan esas pérdidas cambian de plazo, se convierten en inversores a largo plazo. Es bastante frecuente, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad es que sí, yo fui y yo también evidentemente he pasado por esas facetas, ¿de acuerdo? Pero yo siempre digo que yo soy muy especialista de gráficos y la gente me busca y me reconoce por mi experiencia en los gráficos, que cuando uno no sabe leer gráficos, da igual que operes en minutos que en meses, al final todos van al mismo sitio, al pozo, y al final se ahogan. ¿Me has comprendido, no? Ujú. ¿Cómo puede blindarse uno entonces frente a sus propias emociones, ¿no? Porque dominar esto es clave, está en la base si se quiere ser un buen inversor. ¿Qué pautas aconseja con la experiencia que tiene ya de más de 25 años operando en bolsa? Bueno, lo primero que tienes que es definir tu perfil, ¿de acuerdo? Sí es cierto que tu perfil de inversor o de riesgo, y esa es mi experiencia propia, con el paso de los años y a mí de las décadas, que yo soy de los que peino ya canas, va cambiando. Yo cuando tenía 20 y pocos, 30 y pocos, yo era un inversor muy arriesgado, con mucha codicia y avaricia. Después de que pasen los años, evidentemente, ahora mi perfil de riesgo es mucho más conservador. Evidentemente, mis estrategias de inversión son mucho más conservadoras. Yo no me tiro al río ya sin nadar, evidentemente, como antiguamente lo hacía, y tenía que buscar un flotador rápidamente. Hoy en día soy mucho más conservador y, sobre todo, mucho más disciplinado. El autocontrol llega con la disciplina. Si no eres disciplinado, al final los sistemas de inversión todos tienen goteras y una vez que tienes goteras vas al fondo del mar. Mm. Bueno, disciplina es muy importante, pero antes, de manera previa, la formación, ¿no? ¿Qué importancia le da a la formación financiera en un mundo, además, en el que cada vez hay más acceso a productos de inversión? Es más fácil invertir. Bueno, sí, hoy en día es más fácil invertir y aparte enciendes el móvil por la mañana, inclusive a la hora de acostarte y hay información o mucha información, diría yo, exceso de información de cursos, broker, operativa, influencer, es decir, al final la información la tenemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Pero sí es cierto que, igual que en otro sector, ¿no? Yo hablo de este porque es el que conozco prácticamente a la perfección, diría, ¿no? Después de tantos años. Pero la formación es obligatoria, ¿de acuerdo? Obligatoria, ya sean cursos, certificaciones, máster, carreras, etcétera, etcétera.
Sí es cierto, y lo digo también en mis libros, que esta es una profesión que aquí nadie se gradúa. Es decir, aquí siempre nos tenemos que estar adaptando al señor mercado, que es el que manda las reglas. Y evidentemente puedes tener muchas certificaciones, varios máster y no saber invertir. Porque una cosa es lo que dice el contenido, la letra, los párrafos, y otra cosa después lo que hace el mercado y la volatilidad. Entonces sí es cierto que hay que formarse y siempre que está adaptándose a las nuevas formaciones. Por ejemplo, hoy en día están llegando ya formaciones de inteligencia artificial aplicada al asesoramiento financiero, a las inversiones. ¿Con esto qué quiero decir? Que siempre nos tenemos que estar adaptando. Pero lo que yo he aprendido en estas prácticamente 3 décadas es que aquí nunca me gradúo. Es decir, el título de inversor profesional nunca lo tengo. Es decir, siempre tengo que estar adaptándome y sobre todo aprendiendo con las nuevas tecnologías. Bueno, ya que estamos aprendiendo nosotros aquí ahora en este espacio, ¿cómo identificar, por ejemplo, qué activos sí y cuáles no son aptos para nuestro perfil de inversión? Que ya hemos dejado claro que lo primero que hay que hacer es ver cuál es nuestro perfil. Bueno, pues cada producto financiero, cada activo financiero tiene un riesgo, tiene una volatilidad, tiene una rentabilidad en el pasado y sobre todo hay que medir, y es una cosa que a mí siempre me gusta medir dentro de mi perfil de inversor, mi tolerancia al riesgo. Es decir, ¿qué estoy yo dispuesto a perder si me equivoco en la inversión? ¿Por qué? Porque no es lo mismo comprar unas letras del Tesoro, ¿de acuerdo? Que, bueno, ahora mismo han bajado un poco la rentabilidad, pero años anteriores han sido un producto, pues bueno, para mí estrella, sin riesgo y muy líquidos, que comprar una acción de moda de un sector o subsector como pueden ser microchips. Es decir, una acción que sí es cierto, es un sector que está subiendo mucho, pero cuando vienen caídas, cae también mucho. Es decir, hay que saber perfectamente medir la volatilidad de cada activo. Y después, mi objetivo de rentabilidad en plazos de tiempo. O sea, no es lo mismo tener un objetivo de inversión a 3 meses que a 5 años. ¿Por qué? Porque evidentemente el producto, la volatilidad a mayor plazo de tiempo, evidentemente vamos a recibir unas volatilidades mayores que tenemos que tener planificado y bien apuntado, que las tengo que aguantar, porque así he elegido yo mi objetivo de rentabilidad en un plazo tiempo, en un plazo largo de tiempo. Entonces, el horizonte, la tolerancia y sobre todo el objetivo de tiempo para mí es muy importante a la hora de elegir desde unas letras del tesoro, un fondo, un ETF, unas acciones o operar en intradía buscando futuros de materias primas o de índices. Un trader de éxito, aunque nos ha dejado muy claro que en esto nunca uno se gradúa, ¿qué porcentaje más o menos de operaciones diría que es absolutamente normal que falle? Bueno, es una pregunta muy relativa que siempre nos hacen o siempre nosotros mismos nos hacemos y donde entran 2 palabras clave. Es decir, en esa pregunta hay 2 palabras clave para responderte. Una se llama riesgo y otra se llama recompensa. Es decir, yo soy de los que siempre he pensado, y lo he vivido en mis carnes, que no siempre tengo por qué llevar razón. Pero cuando la llevo, tengo que ganar más que cuando me equivoco. Importante. Entonces, el riesgo recompensa es un factor clave. ¿Por qué? Porque como no necesito tener la razón siempre, pero sí, cuando acierto, tener unos ratios importantes, pues vas a ver que cuando haces una matemática, una persona que, digamos que tiene operaciones con un 40% de acierto y con un 60% de pérdida, inclusive puede tener una rentabilidad aceptable en el año. ¿Por qué? Porque ese 40% de operaciones que ha acertado o ha tenido en verde tiene unos ratios de un 1,3, un 1,5 con respecto a la pérdida. Y sin embargo, puede haber operadores o inversores con un ratio de acierto de un 70 a un 80, pero claro, si las pérdidas son mucho mayores que las ganancias, al final no es rentable en el año. Entonces, es una pregunta que puede tener diferentes matices, ¿no? Pero lo normal, lo lógico, un buen sistema de inversión, entre el 70 y el 60% de aciertos tiene que tener. ¿Qué quiere decir? Que podemos tener un 20, un 30% de operaciones perdidas tranquilamente en el año. En esto de la operativa en bolsa,
por más que a uno le digan, tiene la sensación de que para comenzar a operar bien hay que escarmentar en carne propia, es decir, perder dinero es la única manera de ganar después. ¿Nadie se libra de ese bautizo de pérdidas inesperadas? Bueno, estoy de acuerdo contigo, sí es cierto, y los que llevamos mucho tiempo en el mercado, y tenemos, por ejemplo, yo que tengo academia, hace prácticamente 15 años que empecé con mi academia, lo que intentamos minimizar es ese riesgo del mercado, es decir, que tú no pagues tu formación en el mercado con tus ahorros, ¿de acuerdo? Intentamos minimizarla, pero sí es cierto, y yo soy de los que lo predico, que el mejor profesor, el único profesor claro, transparente que vas a tener siempre en el mundo de la inversión se llama señor mercado. Podrás contratar en tus formaciones a las mejores academias, los mejores influencers, los mejores gurús, estoy de acuerdo con ellos, para formarte, pero al final lo que intentamos siempre es reducir en tu periodo de formación, que ese periodo de formación no lo pagues con tus ahorros, que al final, tarde o temprano, terminas haciéndolo. Intentamos reducir ese riesgo, ¿de acuerdo? Pero desgraciadamente el que de verdad te enseña, el único que es especial, se llama señor mercado y ese es el que te enseña todos los días los movimientos, los retrocesos, las volatilidades, las tendencias, etcétera, etcétera. Para mí es el único profesor claro y transparente que conocemos. Dice en un capítulo de este libro que con el tiempo se empieza a disfrutar de los gráficos. ¿Por qué? ¿Cuándo le pasó? Pues bueno, yo tengo la suerte y bueno, y mucha gente que he formado y que me sigue ya ha pasado ese proceso, que yo todos los días, cuando me levanto y vengo a la oficina, vengo contento, vengo con ganas. ¿Por qué vengo con ganas? Porque comprendo los gráficos. En ciertos momentos, evidentemente, el mercado me vuelve a enseñar, ¿de acuerdo? Pero ya hace tiempo que comprendí lo que era una tendencia, comprendí lo que era una corrección y comprendí lo que eran las compras de novato en techo de mercado. Es decir, cuando nadie compra, yo compraba. Entonces, todos esos matices, que son muchos más, podríamos estar aquí todos los días hoy hablando, hacen que una persona ya comprenda los gráficos, no al 100%, porque al final todos los días aprendemos, pero sí comprendemos la mayoría de los recortes, de las correcciones, de los impulsos, de las alegrías, de las avaricias que tiene el mercado. Entonces, cuando uno ya está en esta profesión un poco establecido, empieza a disfrutar de los gráficos. Al principio, pues al principio tú no disfrutas de los gráficos. Es como cualquier profesión cuando no eres oficial y eres peón y estás a las órdenes del oficial. Entonces, tú estás siempre intentando pegar el salto a oficial, pero los años que te lleva de peón, que estás aprendiendo, evidentemente estás a las órdenes, estás supeditado a lo que te va diciendo el cargo superior, ¿no? Pues digamos que el símil vale para los gráficos, es decir, en los gráficos te vas a llevar ciertos años de aprendiz, ¿de acuerdo? Y cuando digo ciertos años, pueden ser tranquilamente más de uno, más de dos, inclusive tres, hasta que aprendes a comprender de verdad el mercado, ¿no? Yo una frase mítica que siempre tengo, y me la dijo un profesor de formación de bolsa en Madrid hace, bueno, seguramente 20 años, me dijo que yo no iba a comprender los gráficos hasta que no pasara por mí una tendencia primaria y una tendencia primaria alcista y una tendencia primaria bajistas, las dos por mis carnes. Y con el paso del tiempo le di la razón. Es decir, hasta que yo no comprendí lo que era ciertos años subiendo y ciertos años bajando, no empecé a comprender de verdad cómo eran los movimientos y la crueldad de los gráficos o de la bolsa en ciertos momentos. Una cosa más, y ya casi a modo de conclusión, con la experiencia que tiene como inversor a sus espaldas, ¿qué le diría a una persona que ahora mismo, a un inversor que ahora mismo esté empezando, justo ahora? Bueno, pues lo primero, y además muy fácil, muy práctico y muy transparente, lo primero, formación, lo segundo, formación, y lo tercero, formación. Y que no tenga prisa en invertir sus ahorros, porque esto es una profesión que no hay crisis. O sea, aquí los mercados siempre suben y bajan. ¿Eso qué quiere decir? Que no tenemos crisis. Siempre puedes invertir al alza o puedes invertir a la baja con determinados productos. Lo que no puedes tener es prisa por meter tus ahorros en el mercado, porque las prisas, al final, ya sabemos el refrán, las prisas son malas consejeras. Entonces, mi primer y único, creo, objetivo para cualquier persona novata que les recomiendo es formación, formación y formación, no hay otra.
Pues con este mensaje tan claro nos quedamos. Paco Pérez, analista técnico, autor de libros como El inversor de gráficos y El dinero fácil no existe en bolsa. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Rocío. Un saludo.